¿Cómo estás, Augusto? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Tito? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué balance haces del año legislativo? Bueno, muy bueno, teniendo en cuenta que se trató de un año electoral, donde el gobierno de Cambiemos pudo ratificar el apoyo de la gente a nivel nacional, provincial e incluso local. Y desde el punto de vista de la actividad propiamente del Consejo Deliberante, se lograron concretar una serie de proyectos de mucha importancia, en los cuales desde la Comisión de Planeamiento veníamos trabajando estos 2 años, así que en ese sentido ampliamente satisfactorio. ¿Cuáles destacás puntualmente? Particularmente la actualización del Código de Ordenamiento Urbano, el Código de Edificación, que incluye las normas de presentación de planos, la renovación del contrato de concesión con CALP en lo que hace a los servicios sanitarios, pero fijándole a la prestataria, en este caso la cooperativa, una serie de obligaciones en materia de defensa de los derechos del usuario que habían sido motivo muchas veces de queja de los usuarios, que son los mismos contribuyentes del partido de Pinamar. Entonces, entendiendo que era necesario un periodo de transición de unos 5 años para poner, digamos, esas cosas en orden, era importante incluso la unanimidad en el acompañamiento de las fuerzas políticas representadas en el Consejo, y así fue como también se logró el acompañamiento de ese proyecto. Ahora, hoy el acuerdo está vencido. No, lo renovamos hará cosa de un mes por 5 años. Bien, ¿y qué aspectos son los que vos puntualizás como, digamos, las condiciones que se le han puesto a la CALP porque había quejas del usuario? Sí, puntualmente está incorporado en el proyecto de ordenanza. Estaba así vencido, ¿no? Sí, correcto. Había vencido el 31 de diciembre del 2015, 15 días después del inicio de nuestra gestión, al igual que absolutamente todas las concesiones municipales. Con lo cual esto da cuenta de la dificultad, pero también la oportunidad de actualizar todas esas cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de todos los habitantes del partido de Pinamar. No solo era el caso de los servicios sanitarios, sino que también pasa con el transporte público, que es materia pendiente, que se le actualizó parcialmente con una extensión de plazo de 18 meses y que hay que ponerse a verificar todo lo que hace a los recorridos, a las frecuencias. Son contratos que datan en algunos casos del año 1980. En el caso de CALP lo era también, un contrato bastante antiguo de 15 años en su última renovación. Se le impuso como condición que en 90 días tenga que entregar un proyecto de reglamento del usuario donde se regulan justamente los derechos y obligaciones tanto del usuario como de la prestadora del servicio, imponiendo también un esquema de costos que tiene que, por supuesto, verificarlo el municipio en cuanto a nuevas conexiones, en cuanto a extensiones parciales de red, cuestiones que motivaban muchas veces desencuentros entre el propio vecino y las autoridades de la cooperativa, y que el municipio, como poder concedente de este servicio, no podía estar ajeno. Por ahí son cuestiones de fondo que requieren de mucho estudio y a lo mejor no tienen la trascendencia mediática. Con el COU, salvo cuestiones que tengan que ver con diferencias de opinión, pero pasa sustancialmente lo mismo. La gente por ahí no llega a percibir, la influencia que tiene en materia de sus actividades económicas, de convivencia, y bueno, son las cosas que por ahí no se ven para el gran público, pero que sí son imprescindibles hacerlas y trabajar en eso, ¿no? Ahora, Augusto, para un poco entender lo que significa, el poder concedente es la municipalidad, en el caso de la explotación del agua, por así decirlo, por parte de la cooperativa. ¿Cuáles son los alcances que tiene la cooperativa justamente en esta materia? ¿La extensión, por ejemplo, de red es privativo de la cooperativa? No, al contrario, pero se adolecía de un plan de inversiones que la cooperativa propusiera y que el poder concedente, la municipalidad, aprobara, o podía ser al revés, que el municipio fuera quien guiara ese plan de inversiones.
no necesariamente con fondos que provinieran de los asociados de la cooperativa, sino como caso concreto se está dando ahora en la ampliación de la red de agua de Ostende con fondos que por gestión del intendente Yesa se consiguieron en Nación y en provincia. Y en el caso de créditos, ¿quién los toma? No, en ese caso los toma la propia cooperativa, La cooperativa. Y la garantía que brinda a la entidad crediticia es justamente la afectación de la recaudación futura. Bien. Lo que pasa que el municipio, desde hace muchos años, digamos, esto no es patrimonio del gobierno anterior solamente, sino de muchas gestiones para atrás, había de alguna manera abandonado ese rol que le corresponde legalmente, que es el de poder concedente, de verificar el accionar tanto de la cooperativa como de cualquier otra empresa que preste un servicio concesionado por el municipio. Esto que a otros niveles ocurre en la provincia o en la nación, bueno, en nuestro caso local, el municipio no verificaba proyectos de obra, trazas de cañerías. Querías hacer una extensión de 50 metros para llegar agua corriente hasta tu casa desde la esquina, y el municipio no tenía un rol determinante en cuanto a verificar que esos costos fueran los que realmente eran proporcionales a la prestación que se había iba a dar. perdido ese rumbo de contralor, digamos. En tantos años de inestabilidad política e institucional del municipio de Pinamar, entre muchas otras cosas, una de las cuestiones que se ve en muchos aspectos de la gestión cotidiana. Bueno, y poco a poco, y este también es otro aspecto que a lo mejor no trasciende, se va retomando la normalidad en ese tipo de relaciones institucionales. Claro, porque vos recién decías, la gente no tiene por qué saber ir al hueso, digamos, ¿no? De algunos aspectos que son realmente muy importantes para el desarrollo de una comunidad. Ahora, también pasa que los funcionarios por ahí un poco empiezan a abandonar ese rol de control, ¿no? Porque acá cuando vos decís agua, decís CALP, ¿no? Sin saber que realmente quien concede esa explotación es la municipalidad, que es digamos, la responsable primera de todo. Correcto, así es. Y cuando decís transporte público, decís Montemar, y en realidad el poder concedente Claramente. Y el encargado del contralor es el departamento ejecutivo de la propia municipalidad. ¿Hoy se propende a eso, a mejorar el control de las empresas? Se ha hecho bastante, pero todavía queda muchísimo por hacer, porque justamente venimos de esa realidad que describía previamente, donde los funcionarios tenían un horizonte muy corto en cuanto a su gestión, porque dependían de un intendente interino y demás, y afortunadamente desde fines de 2015 el horizonte de estabilidad política te otorga el plazo de 4 años, que es el del mandato de un intendente electo por el pueblo. Bueno, eso es que digamos, lo que tenemos que mantener, gobierne quien gobierne, eso en definitiva lo decide el pueblo cada 4 años, pero recuperar ese grado de normalidad que nos asegure estándares mínimos como Estado municipal en materia de limpieza, de orden, de seguridad, de salud pública, y que después lo que esté en la discusión político-partidaria, si querés, en cuanto a oferta electoral, sean los matices, las distintas miradas que los diferentes espacios políticos tengamos sobre esos temas, pero asegurando, como ocurre en municipios más organizados, con mayor tiempo no solo de vida institucional, sino que no han tenido las interrupciones que lamentablemente tuvimos nosotros hace poco tiempo, ¿no? Ahora, ¿cómo ir por la avenida del medio, no? Porque hay una verdad que es la de las redes, que no siempre es tan verdad, pero que muchas veces los vecinos se manifiestan. Por caso, el caso Santa Elena, ¿no? Que recibe a lo mejor críticas, es nuevita, está estrenando su servicio aquí con nosotros, y ya recibe algunas críticas sobre la falta de recolección en algunos sectores. Con CALP pasa lo mismo, y con el agua y con la pureza de la misma, ¿no? Que cada tanto aparece algún vecino que lo manifiesta realmente. Digo, ¿se controla efectivamente después? ¿Hay un poder de fiscalización real sobre estas empresas? Bueno, el poder de fiscalización legalmente lo tiene instituido el municipio en las ordenanzas en vigencia. Después está en la voluntad política del funcionario de turno, en este caso el director de concesiones o el propio intendente municipal, si querés, en llevarlo a cabo con el rigor que el tema merece. Digo rigor en el sentido de defensa de los derechos de los usuarios, que son los propios vecinos. Con el caso de la nueva empresa de recolección, ahí tenés
otro ejemplo, digamos, en los cuales se dio un periodo de concesión corto de 3 años, justamente para probar en materia de prestación de servicios cómo resulta, no atarnos a contratos de 10 años o más que terminan de alguna manera cristalizando situaciones porque una vez firmado el contrato y muchas veces que no se da el contralor diario al que vos hacías mención y que muchos vecinos se han hecho eco, bueno, justamente el saber que se dispone de periodos cortos, más allá de lo razonable para amortizar equipos y demás, es un aliciente más para hacer las cosas bien y con la libre competencia que te asegura una licitación pública, tener la posibilidad de seguir renovando eso porque tenés la capacidad instalada en el lugar y demás en la medida que hayas hecho las cosas bien, ¿no? Más allá del triunfo de Cambiemos en las últimas elecciones, el mapa político ha quedado un poco complejizado para ustedes en el Consejo Deliberante. Sí, eso es cierto. En realidad nosotros hasta hace un mes éramos 5 concejales sobre 14, pero no es menos cierto que con el bloque que conformaban los concejales Ocampo y Dos Santos, teníamos una facilidad de diálogo para encontrar consenso por ahí en aspectos centrales de la política institucional del municipio, que no necesariamente nos hacía que coincidiéramos en todos los aspectos, pero que nos aseguraban una dosis de mayor libertad en la toma de decisiones. Hoy día, y pese a que el triunfo... Más la presidencia, claramente, ¿no? Sí, sí, incluido en ese panorama la presidencia del Consejo Deliberante. Pero hoy día la situación, más allá de que triunfamos con mayor holgura que en el 2015, con un 42% de los votos, Unidad Ciudadana un 22% y el bloque vecinalista un 17%, que aún sumados no alcanzan a los votos que tuvo nuestra lista, y de resultas de lo que es la legislación electoral vigente, nos encontramos que de los 7 concejales que se renovaban, solo 3 fueron nuestros, los otros 2 se repartieron en cada uno de estos 2 bloques, con lo cual ganamos un concejal, somos 6 ahora sobre 14, pero quedaron consolidados 2 bloques de oposición, de 4 cada uno, que, sin ir más lejos, en la primera sesión de preparatoria impusieron la presidencia justamente sumando esas 8 voluntades, que es legal desde el punto de vista de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Yo insisto en que no es legítimo políticamente, porque no solo una cuestión de tradición, creo que es una regla de oro a respetar de la democracia, que la mayoría, o al menos la primer minoría, es la que conduce los cuerpos legislativos. Bien, ¿esto cómo pensás que puede repercutir en los próximos 2 años? Va a depender mucho de el carácter con el cual ambos bloques tomen decisiones. Si se torna para el lado de la obstrucción al accionar del Departamento Ejecutivo, creo que va a ser negativo para Pinamar, no ya para el gobierno de Martín Yesa. Y bueno, y estará en nosotros tener la capacidad de diálogo recíproca con ambos bloques opositores para ir encontrando consensos punto por punto, que por otra parte es lo que hacíamos en los 2 años anteriores. Y bueno, y después naturalmente se mezclará, espero que no muy temprano, pero sí a mediano plazo, las aspiraciones políticas de los representantes de esos 2 bloques, con lo cual te torna un poco más difícil también acordar situaciones, caso presupuesto y demás. Yo aspiro a que en los temas que son de trazo grueso, digamos, donde se definen las políticas fundamentales para el municipio, logremos encontrar ese equilibrio, a lo mejor no en el 100% de lo que serían las expectativas del Departamento Ejecutivo en materia de financiamiento de obras con fondos municipales, pero sí, como estándar mínimo, asegurar el funcionamiento diario del municipio sin sobresaltos. Has planteado, para después de la pausa lo dejamos, pero el tema del gasto político, del cual tanto se habla, has tenido una de las posturas en el Consejo Deliberante que finalmente no prosperó, pero sin embargo es un aspecto que vos querías empezarlo por casa. Sí, así es. Lo charlamos ahora en un minuto. ¿Cómo no? Pausa.
Mingrone Propiedades. Ventas, alquileres, administraciones e inversiones. Trabajamos en todo el partido de Pinamar. Mingrone Propiedades. Avenida Espora, esquina Huanca. Teléfono 49 62 88. Valeria del Mar. www.mingronepropiedades.com.ar. ¿Tenés un estudio de arquitectura? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicitá en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. Para empezar, tenés que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar. Y si al baño vas, y si estornudas, y si la basura sacas, o sea, vos y paseas. Antes y después de comer, la canilla prende con cualquier jabón. Enjuágate y sécate bien. Para terminar, tienes que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar. ¿Tenés un restaurante? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicitá en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y personas mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. ¿Tenés un estudio contable? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicitá en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. Muy bien, continuamos. Augusto, a achicar costos por casa. Esa era la idea. Sí, el tema se planteó al aprobarse un aumento del módulo muy por debajo de la inflación esperada. 11. 10,80 respecto a 17, 18%. Entonces, claro, los primeros en preocuparse por el tema fueron los propios empleados municipales que conocen desde adentro el funcionamiento del municipio y a través de sus representantes gremiales plantearon la preocupación respecto al mantenimiento de las fuentes de trabajo. Hay un número importante, alrededor de 160 trabajadores que son contratados, de manera que no tienen la estabilidad de los trabajadores de planta permanente. Y lo que yo decía es que si esto no puede solucionarse, ojalá que sí, Dios mediante, en la Asamblea de Mayores Contribuyentes de mañana, jueves 28, se encuentre esa solución, al menos para asegurar lo que es el funcionamiento propio del municipio. Después se podrá postergar alguna inversión prevista con fondos municipales, caso la renovación integral del sistema de alumbrado público, que era una de las metas fijadas para este año. Pero lo que yo decía es que si nos vemos obligados a tener que hacer algún tipo de ajuste que involucre a la masa de los trabajadores, aunque más no fuera a los contratados, nosotros, la planta política, tanto el Departamento Ejecutivo, su gabinete, como el Consejo Deliberante, incluidos los concejales de la oposición que votaron este ajuste, bueno, tenemos que al menos triplicar el esfuerzo que le pedimos al personal de planta permanente, o al personal no político, porque si no, no hay autoridad moral para pedirlo. Me parece, en ese sentido, es que yo decía, el ejemplo tiene que empezar por casa. Bien, ¿qué era lo que vos planteabas concretamente? Yo propuse, y hay un proyecto de modificación del reglamento interno del Consejo Deliberante que fija que de los 14 asesores, a razón de uno por cada concejal, que el reglamento actual prevé que podemos nombrar, eliminar esa figura del asesor personal. Por otra parte, porque no hay un asesor sábelotodo que te puede asesorar sobre cualquier tema que tengas. Es mucho más lógico desde el punto de vista científico, si querés,
que haya un asesor por cada comisión, son 6 comisiones, con lo cual reducís 8, y que ese asesor de la comisión, cualquiera sea ellas, legales, presupuesto, planeamiento, la que fuere, asesore a todos los bloques y sobre su campo de conocimiento específico. Pero por concurso, Yo proponía no venido del partido político. Yo proponía una modalidad de concurso que dure 2 años en su cargo, que sea abierto naturalmente y que pueda renovarlo en la medida que su foja de servicios, su currículum, él siga indicando que es el mejor, y no proveniendo de uno, de tal o cual partido político, pues en definitiva tiene que asesorar a todos después. Y junto con eso, en el proyecto proponía que la tarea se desarrolle durante 8 meses al año, a manera de una locación de servicios, como me puede contratar a mí cualquier cliente en mi profesión particular, y eso no tiene una continuidad, se termina el año calendario, se termina el trabajo, y se vuelve a recomenzar en abril del año siguiente. Con lo cual estábamos achicando de 12 a 8 meses, e incluso quitar una bonificación por dedicación horaria que se le otorgaba a los secretarios de bloque y al propio secretario del Consejo Deliberante, porque primero que la mayoría de las actividades son por la mañana, y aunque así no lo fueren, los cargos que son de orden político, como los que mencionaba recién, e incluso el de un concejal que no cobra disponibilidad horaria, bueno, lo haces en gran medida por vocación de servicio, y si tenés una reunión a la tarde o a la noche, no podés plantear una retribución especial por el hecho de haberte salido del horario de 8 a 14 horas. Ahora, vos que tenés mucha experiencia en la actividad política, en un tiempo se sesionaba de noche. Sí, en muchos consejos deliberantes, sobre todo del interior de la provincia, se sesionaba de noche, aquí mismo. A la tardecita. Sí, aquí mismo me lo comentaban algunos concejales con más antigüedad en Pinamar, que se han probado distintos horarios. Yo me pregunto por qué las tareas administrativas de los empleados del Consejo Deliberante no se pueden desarrollar de mañana. ¿No, sería incompatible, digamos, con una sesión a la noche? No, pero sí te requiere, en ese caso, sí, la presencia de quien desgraba la sesión, de quien lleva la parte de prensa, del propio secretario del cuerpo, del personal de maestranza. Se puede hacer de noche. Yo creo que la complejidad de los municipios ha ido evolucionando de una manera tal que la gran mayoría de los consejos hoy sesionan en el mismo horario en coincidencia con el funcionamiento municipal, por la posibilidad de consultar un expediente, por distintas razones, y no es a lo mejor lo que hace 40, 45 años me contaban algunos correligionarios viejos del radicalismo, que la tradición era, de allí la palabra honorable, porque en muchos casos se hacía sin percibir una dieta, se hacía luego determinada la actividad particular de la persona. Sí, claro. Yo no sé si es posible volver a eso, pero sí es posible lo que planteaba al principio, incluso con una reducción de dieta para nosotros mismos, los concejales, si eso fuera necesario para poder cumplimentar con el ajuste que se está pretendiendo hacer en el presupuesto municipal. ¿Un asesor cuánto cobra? ¿20.000 pesos? Sí, 20, 22.000 pesos. ¿Y tiene cargas sociales? Sí, sí, por supuesto. Está en el orden de los 30. Sí, normalmente cuando sumás todos los, digamos, el costo laboral en blanco, estás en un 50% más. Bien. Esto significa que más de 400.000 pesos por mes se van de asesores. Sí, entre asesores, secretarios de bloque. Es mucho más. No mucho más, pero digo, para ponerlo en contexto, el presupuesto del Consejo Deliberante es solamente el 3% del presupuesto total del municipio. El otro 97% es la prestación de los distintos servicios que hace el municipio. Es simbólico una reducción en ese 3%, pero es significativa desde el punto de vista del ejemplo. Y a mí me parece que lo tenemos que hacer, si llegado el caso es necesario ese ajuste, porque además no puede ser que el contribuyente nos pague para tener un asesor personal que haga el trabajo que nosotros mismos deberíamos hacer. Entonces... redactar un proyecto, por ejemplo. Redactar un proyecto de ordenanza, de comunicación. No, pero hay concejales que no se preparan para tal función también, no lo saben hacer. Bueno, allí las responsabilidades son compartidas con el votante, porque digamos nadie llega... Y con el partido. En ambos casos, porque se trata de lista completa, la famosa lista sábana,
bueno, estará en cada uno de los espacios políticos ese grado de responsabilidad para que quienes nos toque llegar a una representación de un vecino, más allá del honor que eso significa, bueno, estemos a la altura de las circunstancias. No puede ser que ni en el deliberante ni en el ejecutivo no lleguemos en condiciones de gobernar, de cumplir con nuestra función. Digamos, la gente no nos puede pagar para que aprendamos. Si bien todo gobierno que asume necesita de un periodo de 3, 4 meses de ajuste de sus funcionarios, pero digamos, superado eso, después los otros 45 meses tenés que cumplir con lo que el pueblo te parece que votaron. Ahora pienso, ¿no? 27, 30 millones tiene el Consejo para manejarse. Sí, aproximadamente. 4 o 5 millones de ahorro es mucha plata en ese contexto. Sí, claro. Fíjate la reducción que implicó lo que votaron los bloques de la oposición, fue 77 millones. Con 5 no lo vamos a resolver, pero sí damos un claro ejemplo de austeridad de arriba para abajo, como tiene que ser. Ahora, lo decíamos en la charla, ¿no? Coincidimos que no puede ir más abajo del ritmo de la inflación porque es una realidad. O sea, te va comiendo la inflación. Ahora, la manera de gastar que tiene el intendente, por ahí también irrita. Lo que ocurre es que muchas veces se mezclan los fondos que llegan de nación y provincia, que son fondos afectados fundamentalmente a la ejecución de obras, o en el caso de la coparticipación provincial hay una parte que viene afectada a salud. Y por ahí escucho críticas, incluso en las redes sociales, en relación a el costo de tal o cual obra, que por supuesto es materia conversable. Probablemente si en vez de ir a licitación pública en cada una de esas obras a paquete cerrado, ves la posibilidad de ejecutar cierta parte de esa obra por administración, me refiero a movimiento de suelos, la parte que el municipio dispone de maquinarias o incluso las tareas pavimento articulado, digamos, cuestiones que si bien hacen más complejo el trabajo interno burocrático del municipio para el contralor, por otro lado pueden redundar en importantes ahorros y esto requiere de un ida y vuelta con el personal municipal que se sienta motivado para eso. Entonces la hora extra ya no está destinada a cumplir con algo que se dejó de hacer a la mañana para hacerse la hora extra a la tarde, sino que la hora extra es mucho más genuina porque le agregás la posibilidad, como ocurre en otros municipios, que el empleado municipal se sienta más protagonista de la propia gestión. 160 personas con algún riesgo de perder su trabajo, pero también hay que analizar, digamos, esa gente cómo llegó, ¿no? ¿Cuándo llegó y en qué contexto llegó? La mayoría de los empleados contratados, no podría ser de otra manera, han sido justamente contratados en los últimos meses durante el actual gobierno, porque una vez que acumulás los 12 meses estás en condiciones legales de pasar a planta permanente. En algún caso podrá objetarse la función que cumple tal o cual agente, por eso el Ejecutivo le planteaba a los concejales, sobre todo a los de la oposición, que formulario en mano viéramos dónde se encontraba ese empleado ocioso o esa tarea donde se puede achicar costos sin resentir servicios. Pero hay algunos que son claramente importantes, a lo mejor no indispensables, pero que han venido a engrosar prestaciones en el hospital comunitario, en materia de alguna especialidad que antes no disponíamos, en lo que es servicios urbanos, en el trabajo de calle, en algunos casos también. Ahí está la parte de la responsabilidad nuestra, si vamos a plantear un ajuste, no ser de alguna manera hipócritas políticamente, decir, bueno, el ajuste que yo propongo es porque si no es fácil decir, te saco 77 millones, arreglate como puedas. Decimos, bajarse la dieta no va a cambiar el número final, tampoco bajarse el sueldo del intendente, pero, digamos, son actitudes, ¿no? Yo entiendo que sí. Es mucha plata la que cobra el intendente. No tengo el dato preciso hoy, entiendo que sí, pero esto es un tema, digamos, legal en cuanto a que sí, claro, la ley orgánica te fija un determinado salario en relación a la cantidad básicos de concejales. Augusto, grabado hoy miércoles, veremos qué pasa mañana. Exacto, esperemos que mañana... Charlaremos sobre el año que viene.
Bueno, con mucho gusto, ojalá que mañana las cosas salgan bien, no ya para nuestro gobierno, sino fundamentalmente para la tranquilidad del vecino de Pinamar. Te agradezco y muy feliz año. Gracias igualmente para vos y para toda la teleaudiencia.